Francisco, aquí podremos estar 4 horas hablando. Está muy Ya ves, interesante la ya ves. plática. Me gustaría preguntarte, he escuchado que Belmonte era un maestro en el arte de templar. Me gustaría, yo nunca he entendido bien qué es templar. Tengo cierta noción, pero me gustaría oírlo de un experto y por qué Belmonte era un maestro en dicha suerte. El temple es de alguna manera el gran legado de Juan Belmonte. Hemos hablado de la cadencia, hemos hablado de la música, hemos hablado del parar, porque de hecho hay una tríada que es la que de alguna manera define a Belmonte, que es parar, templar y mandar. Es decir, parar en la embestida del toro, templarla, que ahora lo desarrollamos si te parece, y mandar. Claro. Mandar es depositar al toro en el punto exacto en el que él quiere dejarlo para a continuación enhebrar la siguiente suerte. Templar. Templar es la facultad de hacer que el toro embista a la velocidad que el lidiador quiera. Eso es templar. Templar es tener un sentido musical del arte. Y dado que me consta, Luis, que tú eres melómano y probablemente músico, creo que tienes tus tentativas con el mundo de la Sí, música sí. y demás, sabes perfectamente lo que es templar. Otra cosa es que probablemente lo hayas de alguna manera metabolizado en relación al mundo de los toros, pero sabes lo que es templar. Un músico sabe lo que es templar. Es decir, un músico sabe perfectamente en qué momento tiene que entrar la nota, qué sostenido le tiene que dar y en qué momento se tiene que pautar el silencio para a continuación pasar a la siguiente corchea. Es decir, eso es templar. Templar es hacer que el toro, y además es una frase deliciosa de un crítico que fue un crítico eminente y tampoco hoy se le trata con los merecimientos a que se hizo depositario, que era César Jalón Clarito, que claro, era un hombre además bien formado, no solamente era crítico taurino, sino que en su momento llegó a ser hasta ministro en la República Española. César Jalón Clarito decía que el temple era provocar que el toro que entra huracán salga brisa. Esa es la facultad del temple. Es decir, el temple es hacer que el toro, antes de estrellarse en el capote, lo vas hipnotizando de tal manera en los vuelos del capote, lo Como hipnotiza. controlando. Exacto, que el toro ralentiza su embestida, porque al llegar al capote los toros tienen la facultad de ralentizar la embestida para a partir de ahí seguir el sueñuelo, pero de un modo puramente hipnótico. Por eso el temple de Juan Belmonte es un temple sin parangón. A partir de ahí todos los toreros, por eso cuando te dicen, no, es que Joselito pretende desarrollar el toreo en circular, que ni por aproximación, pero es que ni el toreo en circular, si es que me da igual. A los toreros lo que realmente les mueve es el torear con temple. Lo que realmente nos enerva, nos enardece, es ver una faena templada, Luis. Lo que nos enardece es ver que un toro que ha salido con una aspereza y con una fuerza terrible, de momento comienza a embestir como si estuviera encandilado por una música imperceptible. Eso es el temple. Y Ese ahí, es el temple. y ahí entra el mandar, ¿no? A O sea, partir del a temple, partir claro, del temple. a partir del temple, en el momento que tú has templado, una vez que has templado, ya puedes mandar a ese toro al punto que tú quieras. El toro llega un momento en que queda vampirizada su fuerza, Luis, queda vampirizada. Y eso además te lo digo, y perdón por señalar, pero bueno, te lo digo por experiencia propia. Yo he tenido la fortuna de experimentar la sensación del temple y es de todo punto impagable. Es de todo punto impagable. Es ese momento en el que experimentas que hay una fuerza sobrenatural que te posee y que posibilita que canalices aquella embestida al punto en el que tú deseas. Que ni siquiera eres consciente de dónde lo deseas. Simplemente sabes que formas parte de una especie de cadencia pitagórica en el que el producto es un número exacto. Y sin embargo no sabes por qué. Ese es el temple. Y en el toreo antiguo de Joselito no había tanto esto de templar. No había tanto, no, Luis. No No había. había. No había. No existía. Por eso el mito de Joselito es que me hace gracia. No existía el temple, existía el mando, existía el poder, existía la habilidad, existía el valor, sí, si eso no lo voy a poner en tela de juicio, pero no existía el temple. Sin temple, ¿qué arte puede haber? ¿Qué arte puede haber? De hecho, como te decía antes, es decir, Interesante esto. Nunca me lo hubiese imaginado que... ¿qué arte puede haber sin temple, Luis? ¿Qué música puede haber sin cadencia? Es imposible. Pues eso es lo que sucedía antes de Juan Belmonte. Por eso Juan Belmonte aproxima a los intelectuales, porque ahora los panegiristas de Joselito dicen, no, es que la suerte de Juan Belmonte es que tuvo de cantores a los intelectuales, claro. Pero ¿por qué se aproximaron los intelectuales a la fiesta de los toros? Porque vieron que a partir de Juan Belmonte existía algo que hasta ese momento no existía. Hasta ese momento solo era un episodio cruento, una carnicería sofisticada, pero no había música, no había tragedia, no había, como decía el propio Valle Inclán, no había transgresión, no había transverberación, no había, de alguna manera, pues eso, la transfiguración que supone el hecho de que entra de fondo un sentimiento de carácter teológico, es decir, de carácter sumamente teológico. Eso es lo que aporta Juan Belmonte. Y hoy por hoy se le pretende de alguna manera, pues, restar
toda esa serie de méritos que él fue capaz de aportar al mundo de los toros, pero por el amor de Dios, nos estamos volviendo locos. Si es que además el mundo de los toros, en cierta medida, sí se parece un poco a este país, que tiene, no sabemos por qué extraño motivo, una propensión constante a pegarse un tiro en el pie. No sabemos por qué. Es decir, da la sensación de que España, que es un país metafísicamente casi imposible, trasplanta al toreo esa sensación. Es decir, ahora defendemos en el toreo tesis que no tiene ningún sentido, pero si el verdadero sentido del toreo es el que le aporta Juan Belmonte. ¿Por qué defender la tesis de una lidia anterior que no aporta absolutamente nada? ¿Por qué?